Los rayos del sol del atardecer iluminaban suavemente el espacioso salón del ático, añadiendo un brillo especial a las encimeras de mármol y los jarrones de cristal. Noel Toddington estaba sentada en su sillón favorito, junto a la ventana panorámica con impresionantes vistas de Leavenworth, la ciudad que se había convertido en su hogar hacía 7 años. En sus manos sostenía una pesada carpeta de documentos que debía estudiar detenidamente antes de mañana por la mañana. Noel ejercía como abogada especializada en propiedad intelectual, lo que le proporcionaba no solo unos buenos ingresos, sino también una auténtica satisfacción. Le encantaba su trabajo. Cada caso era único, requería ingenio y conocimientos profundos. A los 32 años, Noel ya se había ganado la reputación de ser una de las mejores especialistas de la ciudad. Era valorada por sus colegas, respetada por sus clientes, y sus competidores preferían no enfrentarse a ella en los tribunales. El sonido de la puerta al abrirse hizo que Noel se separara de sus papeles. Aidan, su marido, había vuelto del restaurante antes de lo habitual. Normalmente a esa hora seguía supervisando el turno de noche en su restaurante. Saffron, especializado en cocina de autor con elementos mediterráneos. «Hoy llegas pronto», sonrió Noel, dejando la carpeta a un lado sobre la mesita de cristal. «Pensé en hacerme un regalo y pasar la tarde con mi mujer». Aidan se inclinó hacia ella y le besó la mejilla. Olía a especias y a pan recién hecho. «¿Un regalo?» Noel alzó las cejas, sorprendida. «Tu cumpleaños no es hasta dentro de 15 días. De eso quería hablarte». Aidan se sentó en el sofá frente a su mujer. «¿Qué te parece si lo celebramos aquí en casa? Podríamos invitar a la familia, a algunos amigos. Yo mismo prepararé la cena». Noel frunció el ceño. Aidan era muy consciente de la tensa relación que mantenía con su madre. Shirley Camden nunca había ocultado su opinión de que su hijo podría encontrar una pareja mejor. Alguien más hogareña, menos ambiciosa y preferiblemente más complaciente. «¿Toda la familia?», preguntó Noel con cautela. «Sí, toda», asintió Aidan con entusiasmo. «Padres, hermanos con sus esposas, hermanas con sus maridos, sobrinos. Últimamente era muy raro que nos reuniéramos». Noel contó mentalmente a los miembros de la familia Camden. Había al menos 15 personas, incluidos los niños, además de su padre, a quien se aseguraría de invitar como apoyo moral. «Tenemos sitio de sobra», continuó Aidan, echando un vistazo al espacioso salón. «Este ático está hecho para recepciones». Fue esa frase la que recordó a Noel la reciente visita de su suegra. Shirley había recorrido el piso durante un buen rato, mirando cada habitación con la mirada de un tasador, y luego había dicho: «Un piso tan grande para 2 personas es un auténtico desperdicio». El padre de Aidan y yo hemos vivido en una casa más pequeña toda la vida, y hemos criado 5 hijos. «No estoy segura de que sea tan buena idea», dijo Noel despacio. «Tu madre había dejado bastante claro la última vez que pensaba que nuestra casa era demasiado lujosa para nosotros». Aidan suspiró y se pasó una mano por el pelo oscuro, ligeramente grisáceo en las sienes. A sus 36 años, parecía el típico chef, delgado, con buen ojo y manos capaces de convertir simples ingredientes en obras de arte. «Mamá creció en otra época, con otros valores», intentó justificarse. «Para ella, una casa grande siempre va asociada a una familia grande». «Esta es mi casa, Aidan», le recordó Noel. «La compré antes de conocernos, y en ella puse no solo mi dinero, sino también mi alma». Estaba muy orgullosa de su ático. Situado en la última planta de un nuevo complejo en el centro histórico de la ciudad, era la personificación de su éxito. Noel lo había comprado hacía 5 años, cuando ganó un caso importante y recibió unos honorarios sustanciosos. Parte de la suma era una herencia de su abuela, que siempre había creído en su potencial. «Lo sé, cariño». Aidan se sentó a su lado y le cogió las manos. «Y admiro lo que has conseguido. Creo que es una buena excusa para mostrar tus logros a tu familia. Que vean lo buena esposa que soy». Noel sonrió, aunque tenía sus dudas. Aidan era persuasivo, una cualidad que le había ayudado en los negocios. «De acuerdo», aceptó finalmente. «Pero invitaré a papá». «Claro», asintió Aidan. Parker siempre era bienvenido. A diferencia de Shirley, Aidan tenía una buena relación con el padre de Noel. Parker Toddington, exmilitar, ahora jefe de seguridad del lujoso hotel Royal Plaza, era un hombre de pocas palabras, pero con criterio.
Respetaba la elección de su hija y veía que Aidan, a pesar de su difícil madre, quería de verdad a Noelle. Por cierto, Vince ha llamado hoy, dijo Aidan despreocupadamente mientras se dirigía al minibar. Chloe y él estaban buscando un nuevo hogar. Vincent, el hermano pequeño de Aidan, y su mujer, Chloe, tenían 3 hijos y siempre se quejaban de lo apretados que eran. Vince cambiaba de trabajo casi todos los años, y Chloe no trabajaba en absoluto, dedicándose a criar a los niños. ¿Qué pasaba esta vez con su piso?, preguntó Noelle, intuyendo que algo iba mal. Los vecinos son ruidosos, el barrio es incómodo, el colegio está lejos. Se encogió de hombros Aidan. Los problemas de siempre. ¿Se le había ocurrido ya a su madre alguna solución inusual? Noelle no pudo ocultar su sarcasmo. Shirley era famosa por su habilidad para resolver algunos de los problemas de sus hijos a costa de otros. Noelle, dijo Aidan en tono de advertencia. No empecemos. Solo pregunto. Noelle se acercó a la ventana. El sol ya estaba bajo el horizonte y la ciudad empezaba a brillar con miles de luces. Tu madre preguntó hace poco si íbamos a utilizar el dormitorio de invitados. Antes de eso, se había ofrecido a alojar temporalmente a tu hermana mientras hacía reformas. Aidan suspiró y se sirvió un whisky. Recordaba bien aquellos episodios, así como las muchas otras veces que su madre había intentado apoderarse de la propiedad de Noelle. Sé que mamá puede ser muy pegajosa, admitió, pero tiene buenas intenciones para con todos nosotros, a su manera. Debería aprender a respetar los límites de los demás, le cortó Noelle, sobre todo cuando se trata de propiedad que no le pertenece. Aidan se acercó a su mujer y le pasó el brazo por los hombros, contemplando la ciudad nocturna. Te prometo que la fiesta de cumpleaños saldrá a pedir de boca. Hablaré con mamá antes. Le explicaré que es una invitada en nuestra casa, no la anfitriona. Noelle asintió, aunque tenía sus dudas. Cada encuentro con Shirley ponía a prueba su paciencia. Su suegra tenía la manía de hacer comentarios que en apariencia parecían inofensivos, pero que en realidad estaban impregnados de veneno. Su ático tiene mucho espacio vacío. ¿Por qué tiene 2 dormitorios de invitados? Una cocina tan grande para una mujer que casi nunca cocina. Ese jarrón sería más adecuado para una casa con niños. Noelle podría hacer toda una lista de comentarios de este tipo. ¿En qué estás pensando?, preguntó Aidan besándola en la sien. En que una vez tu madre se ofreció a tomar prestados mis pendientes para la boda de tu sobrina. Sonrió Noelle. Los pendientes de zafiro de mi abuela. Pues no lo hiciste, sonrió Aidan. ¿Ves? Sabes defenderte. Esa no es la cuestión, negó Noelle con la cabeza. La cuestión es que ni siquiera se le ocurrió que fuera una petición inapropiada. Cree sinceramente que tiene derecho a todo lo que pertenece a tu familia. Aidan no encontró nada que replicar. Sabía que Noelle tenía razón. Su madre tenía una relación especial con los bienes familiares, o mejor dicho, con la falta de límites en lo que se refería a los bienes de sus hijos y sus cónyuges. Estaré bien, le aseguró Noelle, al ver la confusión de su marido. Solo quería que comprendieras mi preocupación. Lo entiendo, asintió Aidan, y te agradezco que estés dispuesto a organizar esta fiesta a pesar de todo. Permanecieron largo rato junto a la ventana, discutiendo los detalles de la fiesta de cumpleaños. Aidan sugirió menús, enumeró los favoritos de la familia, planeó qué vino servir con los platos principales. Noelle escuchaba con una sonrisa, complacida por el entusiasmo de su marido. Aidan estaba en su elemento cuando se trataba de cocina y hospitalidad. Su pasión por la comida y su capacidad para crear combinaciones de sabores inolvidables eran algunas de las cualidades que la habían atraído de él hacía 3 años, cuando se conocieron en una cena benéfica. Por aquel entonces, Noelle representaba a una empresa que defendía los derechos de un famoso chef, y Aidan había sido invitado como una de las estrellas emergentes del mundo culinario. Empezaron a conocerse discutiendo los entresijos de los derechos de autor en la cocina, y terminaron dando un largo paseo nocturno por la ciudad. ¿Recuerdas nuestra primera cena aquí?, le preguntó Aidan, interrumpiendo sus recuerdos. Estabas muy nervioso, como si yo fuera una especie de crítico gastronómico. ¿Por qué eres un crítico?, rió Noelle. El crítico más duro que conozco. Pero tu filete estaba perfecto, sonrió. Pensé para mis adentros. O esta mujer es una genia de la cocina, o conoce una carnicería estupenda. ¿Cuál era? La tienda, por supuesto, me guiñó Aidan.
pero aprecié su afán por impresionar. Se rieron, recordando el principio de su relación. El matrimonio con Aidan había sido una época feliz para Noel, solo empañada por una relación difícil con la madre de él. Así que 2 semanas para prepararnos, resumió Noel. ¿Podremos hacerlo? Por supuesto, dijo Aidan con confianza. Con mi cocina y tu organización, tendremos una velada memorable. Noel asintió, tratando de no pensar en el hecho de que Shirley encontraría la manera de arruinar la fiesta. Decidió centrarse en lo positivo. Su marido quería celebrar su cumpleaños en su casa, con la gente que le importaba, y ella haría cualquier cosa para que el día fuera especial. Llamaré a papá mañana, dijo. Necesita saber la fecha con antelación para poder planificar su agenda. Estupendo, le besó Aidan en la frente. Mañana haré el menú y la lista de la compra. Hablaron durante largo rato, sentados en el amplio alféizar de la ventana con vasos de vino, observando cómo la ciudad se sumía en el sueño. Noel intentó alejar los pensamientos sobre Shirley y sus posibles travesuras, pero un gusano de preocupación ya se había instalado en su alma. El restaurante Tribeca estaba situado en un rincón tranquilo del centro de negocios de Leavenworth y era conocido por su ambiente relajado y su excelente comida. Noel eligió una mesa en la esquina más alejada, con vistas a una pequeña plaza. Llegó con 15 minutos de antelación, pues sabía que su padre valoraba la puntualidad y nunca llegaba tarde. Parker Toddington se presentó en el momento justo, un hombre alto y esbelto, de porte militar y mirada aguda. A pesar de sus 57 años, parecía más joven, gracias al ejercicio regular y a la disciplina que había adquirido durante sus años en el ejército. Papá. Noel se levantó para abrazar a su padre. Olía a colonia del bosque y a aire fresco. Pareces cansada, comentó Parker besando a su hija en la mejilla. ¿Un caso complicado? Más bien familiares complicados, suspiró Noel mientras se sentaban a la mesa. Parker asintió comprensivo. Era consciente de la complicada relación de su hija con su suegra. A Shirley Camden no le había gustado Noel desde el principio, pues la consideraba demasiado independiente y ambiciosa para su hijo. ¿Qué es esta vez?, preguntó estudiando el menú. Aidan quiere celebrar su cumpleaños en nuestro ático dentro de 15 días. Noel le hizo girar nerviosamente la servilleta entre los dedos. E invitar a toda su familia, incluida Shirley, dijo Parker, aunque no era una pregunta, sino una afirmación de hecho. Exacto, asintió Noel. Y me gustaría que vinieras tú también. Voy a necesitar un aliado. Parker dejó el menú a un lado y miró a su hija con atención. Había preocupación en sus ojos grises. ¿Hay algo en particular que te preocupe o es solo una premonición? Noel le habló a su padre de sus preocupaciones, del reciente interés de Shirley por utilizar las habitaciones de invitados, de las insinuaciones de que su hermano Aidan necesitaba un nuevo lugar donde vivir. Nunca ha ocultado que mi ático le parece demasiado lujoso para una pareja sin hijos, concluyó Noel. Constantemente me recuerda lo del espacio vacío y cómo podría beneficiar a otros miembros de la familia. Parker escuchó a su hija sin interrumpirla. Durante sus años como jefe de seguridad del Hotel Imperial, había aprendido a analizar personas y situaciones, a identificar posibles amenazas. ¿Estás segura de que unas vacaciones en tu casa son una buena idea?, preguntó finalmente. No, respondió Noel con sinceridad, pero Aidan tiene muchas ganas. Dice que hace mucho tiempo que no reúne a toda la familia. Ya veo, asintió Parker. Entonces allí estaré, y mantendré los ojos abiertos. El camarero les trajo el pedido, una ensalada mediterránea para Noel y un filete para Parker. Comieron en silencio durante un rato, disfrutando de la deliciosa comida y de la compañía del otro. ¿Recuerdas cuándo compraste ese ático?, preguntó Parker de repente. Noel sonrió. Claro que se acordaba. Había sido una de las decisiones más importantes de su vida. Ya lo creo, asintió. Después de aquel caso de infracción de derechos de autor, conseguí unos honorarios importantes y decidí que había llegado el momento de invertir en propiedades. Viniste a pedirme consejo, continuó Parker, y trajo fotos de 3 opciones diferentes. Pero no elegí la que te gustaba, se rió Noel, porque siempre supiste lo que querías. Parker miró a su hija con orgullo. Y sabías luchar por ello. Ese ático era el más caro de los 3, recordó Noel. Pero me enamoré de él a primera vista. Esas ventanas del suelo al techo,
la vista de toda la ciudad. Te lo has ganado, dijo Parker con firmeza. Con tu trabajo, con tu cerebro. No dejes que nadie te haga sentir culpable por lo que tienes. Noel apretó la mano de su padre con gratitud. Tras la muerte de su madre, cuando ella solo tenía 15 años, Parker había sido su apoyo y su estímulo. Le había enseñado a ser fuerte, a ser independiente, a creer en sí misma. Esta Shirley, sacudió Parker la cabeza, es la típica persona posesiva. Para esas personas, la propiedad ajena es algo incomprensible, casi insultante. Se creen con derecho a todo lo que tienen sus familiares. Exacto, asintió Noel. Y lo más molesto es que ni siquiera ve el problema en su comportamiento. Para ella es lo normal. Parker miró pensativo por la ventana. Su mirada se endureció, como siempre que pensaba en la gente que intentaba hacer daño a su hija. Mantente alerta, dijo finalmente. Y si me necesitas, siempre estaré a tu lado. Terminaron el almuerzo hablando de temas más agradables. El reciente viaje de pesca de Parker, el nuevo caso de Noel, sus planes para las vacaciones. Cuando llegó la hora de despedirse, Noel abrazó a su padre con especial fuerza. Gracias, papá, susurró. Por todo. Siempre, cariño, sonrió Parker utilizando su apodo de la infancia. Siempre. De vuelta en casa, Noel encontró a Aidan trabajando. Estaba sentado en la isla de la cocina, rodeado de hojas de papel en las que anotaba posibles opciones de menú para la próxima fiesta de cumpleaños. ¿Qué tal la comida con papá?, preguntó sin apartar los ojos de sus notas. Bien. Noel se acercó a su marido y le dio un beso en la coronilla. Lo he invitado a tu fiesta de cumpleaños. Bien, asintió Aidan. ¿Qué te parece el pato pequinés como plato principal? Me parece estupendo. Noel se sirvió un vaso de agua. Aidan, tenemos que hablar. El tono de su voz hizo que su marido se apartara de los papeles y la mirara con atención. ¿Ocurre algo? Noel respiró hondo. No era la conversación más agradable, pero no podía aplazarla. Estoy preocupada por tu madre, comenzó con cautela. Más concretamente, por lo que pudiera hacer en la fiesta. Aidan suspiró y se recostó en la silla. Quería a su madre, a pesar de sus defectos, pero no podía negar que a menudo se extralimitaba. Noel, comprendo tu preocupación, dijo finalmente, y no te voy a mentir que son infundadas. Se levantó y se acercó a la ventana para contemplar la ciudad. Aidan parecía más viejo que sus años en aquel momento, como si el peso de los problemas familiares le oprimiera físicamente los hombros. Mamá siempre había sido codiciosa con las propiedades ajenas, admitió en voz baja. Desde que tengo memoria, pensaba que si algo pertenecía a alguien de nuestra familia, automáticamente le pertenecía a ella. Noel esperó en silencio, dando tiempo a su marido para ordenar sus pensamientos. Cuando era adolescente, solía quedarse con mis ahorros sin preguntar, continuó Aidan. Decía que de todos modos me lo gastaría en chorradas y que ella lo necesitaba más. Cuando mi hermana recibió un anillo antiguo como regalo de mi abuela, mamá se lo prestó para una fiesta y se olvidó de devolvérselo. ¿Por qué se lo dejaste?, preguntó Noel en voz baja. Porque sabe manipular, sonrió Aidan con amargura. Soy tu madre. Todo lo que tienes es gracias a mí. En nuestra familia no debe haber secretos ni propiedad personal. Crecimos con esas actitudes. Volvió a la mesa y tomó las manos de Noel. Pero no quiero que ella te trate así a ti o a nuestra propiedad, dijo con firmeza. Hablaré con ella antes de su cumpleaños y le explicaré las normas. Noel dudaba de que aquella conversación cambiara el comportamiento de Shirley, pero apreciaba la determinación de su marido. Gracias, le apretó las manos. Es que estoy pensando en todos estos incidentes. ¿Qué casos? Aidan se puso tenso. Noel empezó a enumerar. Cómo Shirley había admirado su bolso de diseño y luego se había ofrecido a tomarlo prestado para un evento importante. Cómo había cogido la bufanda de Noel sin preguntar y luego se la había devuelto manchada. Cómo se había ofrecido insistentemente a cuidar del piso cuando Noel y Aidan se iban de vacaciones. ¿Y recuerdas la historia de los pendientes de mi abuela?, continuó Noel. Cuando tu sobrina se iba a casar y Shirley dijo que necesitaba algo azul para la boda y que mis pendientes de zafiro serían perfectos. Aidan arrugó la nariz. Se acordó, como el escándalo en que había terminado el rechazo de Noel. O aquella vez que tu hermana Lizzie estaba haciendo reformas y Shirley decidió que ella,
su marido y sus hijos se quedaran con nosotros solo un par de semanas. Noel sacudió la cabeza. Sin preguntarme a mí ni a ti, ya había informado a Lizzie de que estaba decidido. Lo recuerdo, dijo Aidan en voz baja. Y yo estaba de tu parte entonces, ¿no? Lo estabas, admitió Noel. Pero primero dijiste que era una egoísta por no querer acoger a tu hermana y a los niños. Aidan bajó los ojos, culpable. En la relación con su madre, a menudo se veía atrapado entre dos fuegos, el deseo de proteger a su esposa y el deseo de no decepcionarla. Me equivoqué, admitió. Y estoy aprendiendo, Noel. Estoy aprendiendo a ver la manipulación y a resistirme a ella. Noel asintió, dándose cuenta de lo difícil que era ese proceso para él. Shirley había criado a sus hijos en un ambiente donde no existían los límites personales, donde todo era de todos, y en la práctica de ella. ¿Sabes qué es lo que más me llama la atención?, preguntó Noel. Que siempre es un proceso unidireccional. Tu madre cree que tiene derecho a nuestras cosas, pero nunca ofrecerá las suyas. Porque ella no tiene nada, dijo Aidan, haciendo comillas con los dedos. Aunque todos sabemos que eso no es cierto. La casa de Shirley y su marido Howard en el suburbio de Leavenworth era bastante espaciosa, con piscina y un jardín bien cuidado. Howard, a diferencia de su esposa, era un hombre tranquilo y razonable, pero a lo largo de los años de matrimonio había aprendido a no discutir con Shirley por asuntos triviales. ¿Qué sugieres?, preguntó Noel. ¿Cancelamos la fiesta? No, Aidan negó con la cabeza. Quiero celebrar mi cumpleaños con mi familia, pero te prometo que controlaré la situación. A la primera señal de problemas, intervendré. Hizo una pausa y luego añadió. Y te pido que tengas un poco de paciencia. No por el bien de mamá, sino por el mío. Sé que es una persona complicada, pero es mi madre y no puedo apartarla de mi vida. Noel lo entendía. A pesar de los defectos de Shirley, seguía siendo la madre de Aidan, la mujer que lo había criado, le había dado amor y apoyo, aunque a su manera. De acuerdo, aceptó Noel. Tendré paciencia, pero tienes que entender que hay una línea que no te dejaré cruzar. Mi casa es mi casa, y ningún vínculo familiar me da derecho a reclamarla. Estoy de acuerdo, asintió Aidan, y estoy de tu parte en este asunto, no lo dudes. Rodeó a su mujer con el brazo y permanecieron un rato en silencio, contemplando el horizonte nocturno de Leavenworth. Las luces de los rascacielos se reflejaban en el río, creando la ilusión de un cielo estrellado bajo sus pies. ¿Sabes?, dijo Aidan de pronto, a veces creo que mamá está celosa de ti. ¿De mí?, se preguntó Noel. Sí, asintió. De tu independencia, de tu éxito. Creció en otra época, con otras oportunidades. Para ella, una carrera como mujer es algo incomprensible, casi incorrecto. Eso no excusa su comportamiento, observó Noel. Claro que no, asintió Aidan, pero quizá ayude a comprenderla. Noel pasó los días siguientes organizando la fiesta, encargando la decoración, confeccionando la lista de invitados, coordinando los detalles con Aidan. Intentó centrarse en los aspectos positivos del acontecimiento, pero la ansiedad no la abandonaba en ningún momento. La víspera del cumpleaños, cuando todos los preparativos estaban listos, el ático decorado, el menú acordado y la comida comprada, Aidan encontró a Noel en la terraza. Estaba apoyada en la barandilla, mirando la ciudad. Todo va a salir bien, dijo abrazándola por detrás. Te lo prometo. El cumpleaños de Aidan cayó en sábado, soleado y cálido para ser principios de octubre. El ático bullía de actividad desde primera hora de la mañana, con Aidan trabajando en la cocina, perfeccionando los platos festivos, y Noel dando los últimos retoques al salón y al comedor. Estoy más nerviosa que antes del Tribunal Supremo, admitió Noel, ajustando el arreglo floral del centro de la mesa del comedor. Todo saldrá perfecto, le aseguró Aidan, apartando por un momento los ojos del pato pequinés. Has hecho un trabajo increíble con la decoración. Noel recorrió el salón con la mirada. Los lirios blancos en jarrones altos, el elegante servicio de mesa, la iluminación tenue. Todo parecía impecable. Había intentado crear una atmósfera elegante y acogedora en la que los invitados se sintieran cómodos, pero también apreciaran el gusto de sus anfitriones. Parker Toddington fue el primero en llegar, a las 6 en punto, tal y como decía la invitación. Estás preciosa,
dijo abrazando a su hija. En efecto, Noel había elegido un atuendo especial para la fiesta. Un vestido de seda azul oscuro que acentuaba su esbelta figura y minimalistas joyas de oro blanco. Gracias por venir, papá, respondió ella. Hoy necesito mucho tu apoyo. Estaré a tu lado, prometió Parker, y luego fue a felicitar a su yerno. Pronto empezaron a llegar otros invitados. Vincent, el hermano de Aidan, con su esposa Chloe y sus 3 hijos, sus hermanas Lizzie y Rachel con sus maridos, varios amigos íntimos y colegas. Shirley y Howard Camden fueron los últimos en aparecer. Shirley, una mujer de mediana edad con el pelo rubio cuidadosamente peinado y una mirada penetrante, llenó instantáneamente el espacio con su enérgica personalidad. «¡Feliz cumpleaños, querida!», exclamó, abrazando fuertemente a su hijo. «¡36 años! Recuerdo que ayer te traje de la maternidad. Eras tan pequeñito». Tras abrazar a su hijo, se volvió hacia Noel, saludándola con frialdad. «Noel, pareces interesante. ¿No es un poco formal para una cena familiar?». Sin esperar respuesta, Shirley le entregó su bolso y su abrigo a Howard y comenzó su ronda por el ático. Sus ojos estudiaron con avidez cada rincón, cada detalle del interior. «¡Qué salón tan espacioso!», comentó. «¿Por qué necesitáis tanto espacio? Podría ser un cuarto de niños, si planeáis tener una familia». Noel apretó los dientes, pero no dijo nada. Le había prometido a Aidan que tendría paciencia. «Mamá, ven, te enseñaré los aperitivos». Aidan intentó distraer a su madre para que dejara de mirar el piso, pero Shirley ya se dirigía a uno de los dormitorios de invitados. «¡Oh, qué habitación más bonita!», exclamó al abrir la puerta. «Y completamente vacía. Podría convertirla fácilmente para Vincent y Chloe mientras buscaban un nuevo lugar donde vivir. Pobrecillos, alquilando un piso tan estrecho. Y tienen 3 hijos». «No es una habitación vacía, mamá», explicó Aidan con paciencia. «Noel la utiliza como estudio cuando trabaja desde casa». «¿Estudio?», resopló Shirley. «Tiene una oficina en el centro de la ciudad. ¿Para qué necesita un despacho en casa?». «Menudo despilfarro». Noel intercambió miradas con su padre, que observaba la escena cada vez más irritado. Parker sacudió ligeramente la cabeza, aconsejando en silencio a su hija que no se involucrara en la discusión. La velada continuó, y durante un rato, Noel consiguió relajarse. La comida era excelente. Aidan se había superado. Los hijos de Vincent y Chloe jugaban en el rincón más alejado del salón, bajo la supervisión de la niñera que Noel había invitado especialmente para la velada. Pero Shirley no podía permanecer en la sombra mucho tiempo. Entre los platos principales y el postre, golpeó ruidosamente su vaso con el tenedor, atrayendo la atención de todos. «Me gustaría proponer un brindis», anunció, levantándose de su asiento, «en honor de mi maravilloso hijo Aidan, que hoy es un año mayor y más sabio». Todos levantaron sus copas, esperando la continuación. «Aidan siempre ha sido un niño especial», continuó Shirley, mirando a su hijo con cariño. «Cariñoso, generoso, dispuesto a compartirlo todo con sus hermanos». Hizo una pausa y se volvió hacia Noel. «Y sé que su mujer comparte esas cualidades. ¿Verdad, Noel?». Algo en el tono de Shirley hizo recelar a Noel. Asintió despacio, esperando que la pillara. «Muy bien», Shirley sonrió ampliamente, «porque tengo noticias maravillosas para todos». Miró a los invitados deteniéndose en Vincent y Chloe. «Como muchos de ustedes saben, Vincent y su hermosa familia llevan tiempo buscando un nuevo hogar. Su piso era demasiado pequeño para los 5, sobre todo ahora que esperan su cuarto hijo». Murmullos de sorpresa y felicitaciones recorrieron la sala. Chloe sonrió avergonzada, y Vincent parecía incómodo, claramente sin esperar que su madre hiciera semejante anuncio. «Así que», continuó Shirley, alzando la voz, «pensé, ¿por qué no ceden Aidan y Noel este precioso ático a Vincent y a su creciente familia?». Se hizo el silencio en la sala. Todas las miradas se volvieron hacia Noel, que permanecía inmóvil con un vaso en la mano. «Al fin y al cabo», continuó Shirley, sin darse cuenta ni ignorar la tensión, «Aidan tiene un restaurante de éxito y Noel un buen trabajo. Pueden permitirse vivir donde quieran, y este enorme ático es perfecto para una familia numerosa. Todas estas habitaciones que ahora están vacías...». «Mamá», empezó a advertir Aidan, pero Shirley no le hizo caso.
Noel, cariño, se volvió hacia su cuñada con una sonrisa exuberante. Te das cuenta de lo importante que es esto, ¿verdad? Vincent y Chloe tienen una familia numerosa. Necesitan espacio. Ellos solos no pueden permitirse un ático como este. ¿Y tú y Aidan? Lo siento, Shirley, la interrumpió Noel, intentando hablar con calma, aunque por dentro le escocía. Pero este ático es mi casa. Lo compré antes de casarme con Aidan, con mi propio dinero, y no pienso regalarlo. El rostro de Shirley se contorsionó de rabia, aunque seguía intentando mantener una sonrisa. Pero cariño, es de la familia. Ahora es tu familia. ¿Eres tan egoísta que no puedes compartir con familiares necesitados? Mamá, basta, intervino Aidan, levantándose de su asiento. Esto es inaceptable. No puedes exigirle a alguien que regale su casa. No estoy exigiendo, estoy ofreciendo, objetó Shirley, pero había una evidente irritación en su voz. ¿No es natural ayudar a tu familia? Vincent es tu hermano, Aidan. Y siempre estoy dispuesto a ayudarle, dijo Aidan con firmeza. Pero no a costa de nuestra casa. Shirley miró a Noel con una mirada de indisimulada hostilidad en los ojos. Tú fuiste quien le tendió la trampa, siempre pensando solo en ti, en tu carrera, en tu comodidad. Una mujer de verdad debería ocuparse de su familia, no de sus ambiciones. La sala quedó tan silenciosa que se oía el tic-tac del reloj en la pared. Los invitados parecían incómodos. Chloe se sonrojaba y Vincent miraba al suelo, claramente con ganas de caerse. Shirley, la voz de Noel temblaba con ira contenida. Mi casa no está en discusión. Estaré encantada de ayudar a Vincent y a Chloe a encontrar un lugar adecuado para vivir, pero no voy a renunciar a mi ático. Tienes que hacerlo, gritó Shirley, deshaciéndose de su fingida cortesía. Tienes que renunciar a la casa. Tienen una familia numerosa, necesitan espacio. ¿Y tú? De repente se oyó un fuerte golpe. Parker Toddington golpeó la mesa con tal fuerza que la vajilla rebotó y los vasos tintinearon. Todos se callaron y se volvieron hacia él. Ya basta, dijo en voz baja y tranquila, pero que llenaba la sala. Me he sentado a escuchar cómo exigíais que mi hija renunciara a su propiedad, y se me ha acabado la paciencia. Se levantó despacio, alto e imponente con su traje oscuro. Años de trabajo militar y de seguridad le daban un aura especial de autoridad. Mi hija, empezó Parker echando un vistazo a la sala, se ha ganado este ático con su trabajo, sus conocimientos y su talento. Es de su propiedad, adquirido antes de casarse, y nadie, repito, nadie, tiene derecho a exigirle que lo regale. Se volvió hacia Shirley, que se quedó con la boca abierta. ¿Qué clase de hombre es usted, Shirley Camden? ¿Cómo se atreve a entrar en casa de mi hija y afirmar que está obligada a devolvérmelo? ¿Por qué motivo? ¿Porque su hijo necesita más espacio? Pues que trabaje y se gane su propio sitio, como hizo Noel. ¿Cómo te atreves? Shirley empezó, pero Parker no la dejó terminar. Me atrevo porque veo flagrante injusticia y codicia. No solo pides, exiges, manipulas, intentas avergonzar, y todo en nombre de tomar la propiedad de otro. Hizo una pausa, dando a sus palabras la oportunidad de resonar en las mentes de los presentes. Codicia es cuando un hombre quiere lo que no le pertenece. No es Noel la egoísta en esta situación. Eres tú, Shirley. Has venido aquí con el único propósito de quedarte con lo que es legítimamente de mi hija. Hubo un silencio sepulcral en la habitación. Incluso los hijos de Vincent, sintiendo la tensión, dejaron de jugar y se callaron. Noel no tiene por qué renunciar a ninguna de sus posesiones, continuó Parker con firmeza. Ni el ático, ni las joyas, ni nada. Y si alguien aquí piensa lo contrario, será mejor que reconsidere lo de respetar la propiedad ajena. Desvió la mirada hacia Aidan. Tu mujer merece respeto y protección, incluso de tu propia familia. Espero que te des cuenta. Aidan asintió lentamente, con una mezcla de vergüenza y determinación en el rostro. Entiendo y estoy de acuerdo con cada palabra que dices, Parker, dijo. Mamá, lo que has hecho hoy es imperdonable. Le debes una disculpa a Noel. Shirley parecía como si la hubieran golpeado. Tenía la cara enrojecida y los ojos llenos de lágrimas, de rabia o de humillación. Quería lo mejor para mí, murmuró. Para la familia. No, mamá, dijo Aidan con firmeza. Querías disponer de la propiedad de otra persona.
Eso es inaceptable. Shirley miró a su alrededor buscando el apoyo del resto de la familia, pero todos evitaron su mirada. Incluso Howard, su marido, parecía avergonzado e incómodo. «Si estáis todos en mi contra», empezó a decir con voz temblorosa. «Nadie está en tu contra, Shirley», dijo Parker con calma. «Solo estamos a favor de respetar la propiedad ajena y los límites personales». Shirley se levantó bruscamente de la mesa. «No me quedaré donde no me respeten», dijo. «Howard, nos vamos». Howard se levantó torpemente, lanzando una mirada culpable a su hijo y a Noel. «Pido disculpas», murmuró. «Feliz cumpleaños, hijo». Shirley ya estaba saliendo, sin mirar a nadie. Howard la siguió, con los hombros caídos como bajo el peso de años de humildad. Cuando la puerta se cerró tras ellos, se hizo un silencio incómodo en la habitación. «Ya, lo siento mucho», dijo finalmente Vincent, volviéndose hacia Noel y Aidan. «No sabíamos que mamá estaba planeando esto. Nunca se lo habríamos preguntado». «Lo sé, Vince», asintió Aidan. «Nadie te culpa. Yo también creo que será mejor que nos vayamos», dijo Chloe en voz baja levantándose. «Los niños están cansados, y después de todo esto...» «Claro que lo entendemos». Noel encontró fuerzas para sonreír. «Gracias por venir». Pronto casi todos los invitados se marcharon, alegando lo avanzado de la hora u otros compromisos. Solo quedaban Parker y un par de amigos íntimos de Aidan, que ayudaban a recoger la mesa y ordenar el salón. Cuando los últimos invitados se hubieron marchado, Noel, Aidan y Parker se sentaron en el salón y se miraron en silencio. La fiesta de cumpleaños se había arruinado sin remedio, pero de un modo extraño los tres se sentían aliviados, como si el antiguo conflicto se hubiera resuelto por fin, aunque no de la forma más agradable. «Gracias, papá», dijo Noel en voz baja, mirando a su padre con gratitud. «Tenías razón en todo lo que dijiste». Cuando la puerta se cerró tras el último invitado, se hizo un pesado silencio en el ático. Parker Toddington, tras despedirse de su hija con un abrazo y lanzar una mirada significativa a Aidan, también se marchó, diciendo que llamaría mañana. En sus ojos, Noel vio un apoyo silencioso y la promesa de estar a su lado si lo necesitaba. Aidan estaba de pie junto a la ventana, contemplando el Leavenworth nocturno. Tenía los hombros tensos y su rostro expresaba una mezcla de confusión, vergüenza y amargura. Una fiesta de cumpleaños que debería haber sido una celebración de la unión familiar se había convertido en un campo de batalla. Noel recogió en silencio los vasos de la mesita y los apiló en una bandeja. La preciosa tarta que Aidan había hecho con sus propias manos permanecía intacta. Nadie se había acordado del postre después de la démarche de Shirley. «Déjalo», dijo Aidan por fin, sin volverse. «La limpieza puede esperar hasta mañana». Su voz sonaba cansada y distante. Noel dejó la bandeja y se acercó a su marido. «¿Qué tal estás?», preguntó tocándole suavemente el hombro. Aidan se volvió hacia ella y Noel vio el dolor en sus ojos. «Tengo que disculparme por lo de mi madre», dijo en voz baja. «Lo que hizo fue imperdonable». «Sí, imperdonable», asintió Noel cruzando los brazos sobre el pecho. «Pero la pregunta es, ¿por qué dejaste que llegara tan lejos?». Aidan frunció el ceño. «¿A qué te refieres?». «Quiero decir...». Noel trató de hablar con calma, aunque su ira se hinchaba en su interior. «Que te quedaste mirando cómo tu madre me exigía el ático. Y solo cuando mi padre intervino, decidiste por fin decir algo». «Intenté detenerla», replicó Aidan. «Me oíste decirle que era inaceptable. Después de que mi padre prácticamente te cogiera por el cuello y te obligara a defender a tu propia mujer». Noel no se contuvo. «¿Por qué no pusiste fin a este circo de inmediato? ¿Por qué dejaste que me humillara delante de todos los invitados?». Aidan se apartó de la ventana, con la mandíbula desencajada. «No entiendes lo que es estar enemistado con tu madre», dijo en voz baja. «Ella siempre ha sido así, controladora, exigente. Crecí aprendiendo a evitar la confrontación directa con ella». «Pero ya no eres un niño, Aidan», negó Noel con la cabeza. «Eres un hombre adulto, un marido que debe proteger a su familia, nuestra familia, de semejantes intrusiones». Se acercó al sofá y se dejó caer pesadamente en él, sintiendo cómo la tensión de las últimas horas terminaba por pasarle factura en forma de dolor de cabeza.
Me sentía sola, ¿sabes? Continuó en voz más baja. Como si no fuera tu madre la que exigía mi propiedad, sino otra mujer con la que no tenías ninguna relación ni ninguna influencia. Aidan se acercó y se sentó a su lado, pero no tocó a Noel. Lo siento, dijo. Debería haber sido más decidido. Había verdadero remordimiento en su voz, pero Noel sintió que algo iba mal. Algo en su actitud, en la forma en que evitaba mirarle directamente, la hizo recelar. Lo sabías, cayó en la cuenta de repente. Sabías que estaba planeando la farsa del ático. Aidan se estremeció, y eso fue confirmación suficiente. Ya, vaciló, claramente luchando por encontrar las palabras. Mamá había mencionado algo sobre que estaría bien que Vincent y Chloe pudieran vivir en un piso más grande. ¿Mencionó? Noel sintió que la sangre se le subía a la cara de rabia. ¿Y cuándo exactamente había mencionado eso? Aidan se frotó la cara con las palmas de las manos, como si intentara quitarse el cansancio. La semana pasada, admitió a regañadientes, había llamado para hablar de un regalo de cumpleaños y, de algún modo, la conversación había girado en torno a Vincent y Chloe. ¿Qué había dicho exactamente? Noel apretó los puños, sintiendo cómo se clavaba las uñas en las palmas de las manos. Dijo que Vincent estaba a punto de tener su cuarto hijo y que su piso era demasiado pequeño. Dijo Aidan despacio, como si le costara pronunciar cada palabra. Y que sería perfecto que ellos vivieran en nuestro ático y nosotros nos mudáramos a otro sitio. ¿Y no consideraste oportuno avisarme? Noel se levantó, incapaz de sentarse junto a su marido. No creí que lo dijera en serio, intentó justificarse Aidan. Suele decir cosas así, pero no suele cumplirlas. Esperaba que se le pasara. ¿Esperabas? Noel no daba crédito a lo que oía. ¿Sabías que tu madre planeaba reclamar mi casa y solo esperabas que desapareciera? En lugar de advertirme honestamente o decirle de inmediato que estaba fuera de discusión. Aidan guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Me has traicionado, dijo Noel en voz baja. Has preferido la lealtad a tu madre a la sinceridad con tu mujer. No, Aidan levantó la vista. Es que no quería conflictos, ni contigo ni con ella. Pensé que podría solucionar las cosas sin enfrentarme a ella. ¿Resolverlo cómo? La voz de Noel tembló de emoción contenida. ¿Convenciéndome de que renuncie al ático? ¿O convencerla de que no lo exigiera públicamente? ¿Qué intentaba arreglar exactamente? Aidan se levantó e intentó acercarse a Noel, pero ella retrocedió un paso. No lo sé, admitió. Solo quería que todo el mundo fuera feliz. A costa mía, afirmó Noel, a costa de mi propiedad, que me había ganado antes de conocerte. Se acercó a la ventana y miró las luces de la ciudad. La vista siempre la había calmado, pero ahora ni siquiera las centelleantes luces de Leavenworth podían sofocar la tormenta de emociones. Siempre dices que me quieres, que soy lo más importante para ti, continuó sin volverse. Pero cuando llegó el momento de demostrarlo, elegiste el camino de menor resistencia. Guardaste silencio cuando deberías haberme protegido. Noel, por favor. La voz de Aidan sonaba suplicante. Cometí un error, lo admito, pero te quiero, te elijo a ti, siempre. Palabras, sonrió Noel con amargura. Solo palabras. Se volvió hacia su marido con el rostro resuelto. Necesito tiempo para pensar, dijo. Sobre nosotros, sobre lo que ha pasado hoy, sobre tu traición. Traición es una palabra muy fuerte, objetó Aidan. ¿Cómo se llama sino que conozcas los planes de tu madre para quedarse con mi propiedad y no digas nada al respecto? Preguntó Noel. Si no es traición, ¿entonces qué? Aidan bajó la cabeza, incapaz de encontrar una respuesta. Dormiré en el dormitorio de invitados, anunció Noel, dirigiéndose al pasillo. Por favor, hablemos, intentó detenerla Aidan, pero Noel negó con la cabeza. Ahora no, Aidan. Estoy demasiado enfadada y frustrada. Tengo miedo de decir algo de lo que luego me arrepienta. Se marchó, dejando a su marido de pie en medio del salón, entre los restos del festín fallido. En el dormitorio de invitados, Noel se hundió en el borde de la cama y permaneció inmóvil durante largo rato, con la mirada perdida. Los acontecimientos de la noche se repetían una y otra vez en su mente. La descarada exigencia de Shirley, la aquiescencia del resto de la familia Camden, la decisiva intervención de su padre y, lo más doloroso,
la traición de Aidan. Noel cogió el teléfono y marcó el número de su padre. A pesar de lo tarde que era, Parker contestó casi de inmediato. «Esperaba tu llamada», dijo en lugar de saludar. «¿Qué tal estás?» «Devastada», respondió Noel con sinceridad. Resultó que Aidan conocía los planes de su madre. Había comentado con él la idea de ceder nuestro ático a Vincent y Chloe. Al otro lado de la línea, Parker suspiró pesadamente. «¿Y no te avisó?» «No». Noel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Dijo que esperaba que desapareciera, que no quería conflictos. Aidan siempre había evitado la confrontación directa, señaló Parker. Sobre todo con su madre. Esa es su debilidad. Pero soy su esposa. Noel sonaba dolida. ¿No se suponía que debía proteger nuestros intereses mutuos? ¿No debería ser su prioridad mi seguridad y mi comodidad? Debería serlo, asintió Parker. Y el hecho de que guardara silencio fue un grave error por su parte. Noel se levantó y se acercó a la ventana. El dormitorio de invitados tenía una vista diferente. No del centro de la ciudad, sino del río y del parque. «No sé qué hacer, papá», admitió. «Quiero a Aidan, pero ahora siento que no puedo confiar en él. Si ha guardado silencio en esta situación, ¿sobre qué más podría estar guardando silencio?» «Necesitas tiempo para pensarlo», dijo Parker tras una pausa. «Y los dos tenéis que hablar seriamente. Pero recuerda una cosa. Nunca dejes que nadie, ni Shirley, ni siquiera Aidan, te haga sentir culpable por lo que tienes. Te mereces este ático, es de tu propiedad, y nadie tiene derecho a exigirte que renuncies a él». «Gracias, papá». Noel sintió que la tensión se liberaba un poco. «Por estar siempre de mi lado». «Soy tu padre», replicó Parker con sencillez. «Es mi trabajo protegerte y enseñarte a protegerte por ti misma». Hablaron un poco más, y cuando Noel colgó por fin el teléfono, se sintió más segura de sí misma. Su padre siempre había tenido ese efecto en ella. Su fuerza silenciosa, su integridad y su apoyo incondicional la ayudaban a afrontar incluso las situaciones más difíciles. Noel se puso el pijama y se acostó, pero el sueño no llegó. Podía oír a Aidan paseando por el salón, probablemente limpiando después de la fallida fiesta. Se acercó una vez a la puerta de la habitación de invitados, pero se quedó parado un momento y se marchó sin llamar. La mente de Noel daba vueltas con pensamientos sobre el futuro. ¿Qué le esperaba a su relación después de esta noche? ¿Sería Aidan capaz por fin de establecer límites sanos con su madre? Y lo más importante, ¿podría volver a confiar en él? La situación del ático era solo la punta del iceberg. El problema era mucho más profundo. Visiones fundamentalmente diferentes de la familia, del compromiso, de la propiedad personal. Para Shirley, la familia significaba el derecho a disponer de los bienes ajenos, la supresión de los límites personales, la subordinación de los intereses individuales a los colectivos, y de hecho, a los suyos propios. Y Aidan, que creció en este sistema, a pesar de sus esfuerzos, no pudo liberarse completamente de su influencia. Para Noel, en cambio, la familia siempre fue apoyo, respeto y preservación de la individualidad de cada uno. Su padre nunca intentó controlar su vida ni sus decisiones, ni siquiera cuando no estaba de acuerdo con ellas. Le enseñó a valorarse y a valorar sus logros sin sentirse culpable. Esos dos modelos familiares chocaban hoy frontalmente, y aún no estaba claro si era posible un compromiso entre ellos. Noel recordaba la primera vez que Aidan la había llevado a casa de sus padres. Shirley había sido amable, pero incluso entonces Noel había percibido un escalofrío de valoración en su mirada. Era como si su suegra estuviera probándose un yugo, calculando lo sumisa que sería su nuera, lo fácil que sería doblegarla a su voluntad. Y el episodio de esta noche demostró que Shirley aún no se había hecho a la idea de que Noel no era del tipo sumisa, que tiene sus propias opiniones, sus propios límites y una propiedad que no va a compartir a la ligera. Mientras pensaba en esto, Noel se sumió en un sueño intranquilo y agitado. Soñó que Shirley recorría el ático con una cinta métrica, midiendo el espacio y decidiendo cómo utilizarlo mejor. Soñó que Aidan observaba en silencio cómo su madre sacaba de casa las cosas de Noel, y soñó con su padre de pie en la puerta, impidiendo que Shirley saliera del ático con el botín. Noel se despertó temprano, cuando los primeros rayos de sol apenas empezaban a penetrar en la habitación. Sentía la cabeza pesada, como después de una noche en vela, aunque había dormido durante horas.
Los sucesos de la noche anterior la invadieron con renovado vigor, haciéndola sentir amargada y frustrada. Se levantó, se puso la bata y se asomó a la ventana. Por la mañana, Leavenworth estaba precioso. El río brillaba con la luz del sol naciente. El parque estaba verde por el follaje fresco. Los escasos transeúntes se apresuraban en sus quehaceres. Las vistas siempre la tranquilizaban, pero hoy ni siquiera la belleza de su ciudad natal podía calmar la tormenta de su alma. Noel sabía que tenía que mantener una conversación difícil con Aidan, y que el futuro de su matrimonio dependía de ello. No estaba preparada para perdonar la traición, pero al mismo tiempo no quería cargar con ella. 3 años de vida en común, de amor, de planes de futuro, todo eso no podía deshacerse por un episodio, por grave que fuera. Pero para seguir adelante, tenían que dejar las cosas claras. Aidan tenía que darse cuenta de que su primera lealtad ahora le pertenecía a ella, su esposa, no a su madre. Y esa confianza, una vez rota, no se reconstruye fácilmente. El piso de Parker Toddington estaba en una zona tranquila de Leavenworth, a 15 minutos del centro. Era un espacioso piso de 2 habitaciones, con un interior minimalista, que reflejaba el carácter del propietario. Práctico, sobrio, sin detalles innecesarios. Tras la muerte de su esposa, Parker nunca volvió a casarse. Se dedicó por completo al trabajo y a criar a su hija. Noel llegó a casa de su padre al día siguiente del desastroso cumpleaños de Aidan. La conversación matutina con su marido fue breve y tensa. «Necesito espacio para pensar las cosas», dijo ella, metiendo lo necesario en una pequeña bolsa de viaje. «Me quedaré unos días en casa de papá». Aidan se quedó de pie en la puerta del dormitorio, mirando a su mujer hacer las maletas con la expresión de un hombre que ha perdido el equilibrio. «Noel, por favor, hablemos». Su voz sonaba suplicante. «Sé que me equivoco, pero...» «Ahora no», lo interrumpió Noel, cerrando la cremallera de su bolso. «Estoy demasiado enfadada y decepcionada. Los dos necesitamos tiempo para calmarnos y reflexionar». Aidan dio un paso adelante, como si quisiera abrazarla, pero se detuvo al ver que Noel se ponía tensa. «Te llamaré», prometió ella dirigiéndose a la salida, «cuando esté lista para hablar». Parker saludó a su hija con la misma serenidad que siempre le había caracterizado. No hizo preguntas innecesarias. Se limitó a acompañarla a la habitación que siempre le dejaba y a ofrecerle té. «¿Quieres hablar ahora o quieres descansar antes?», le preguntó una vez instalados en la cocina. Noel rodeó la taza con las palmas de las manos, sintiendo cómo el calor se extendía por sus brazos. «No sé por dónde empezar», admitió. «Empieza por lo que más te preocupa», sugirió Parker. Noel respiró hondo. «Me molesta que ya no pueda confiar en Aidan», dijo en voz baja. «Conocía los planes de su madre y se ha callado. Anteponía sus deseos a mi derecho a saber lo que estaba pasando». Parker asintió, escuchando atentamente. «Verás, ni siquiera se trata del ático», continuó Noel. «Nunca lo cedería. Eso está fuera de discusión. Es que Aidan no ha sido sincero conmigo. No me ha protegido de la humillación pública que podría haber evitado». «Tiene miedo de su madre», comentó Parker. «Lo observé ayer. Es un miedo que viene de la infancia, profundamente arraigado». «Pero es un hombre adulto», objetó Noel. «Un marido que ha jurado estar a mi lado en las penas y en las alegrías. ¿Cómo puedo confiar en él si no es capaz de enfrentarse a su madre?». Parker miró pensativo por la ventana. Su rostro, curtido por años de servicio, expresaba la concentración de un hombre que sopesa cuidadosamente cada palabra. «¿Sabes por qué siempre he insistido en que seas económicamente independiente?», preguntó por fin. Noel sonrió, recordando cómo su padre le había enseñado el valor de la independencia desde muy pequeña. «Porque querías que pudiera valerme por mí misma», respondió. «No solo por eso», sacudió Parker la cabeza. «Quería que siempre pudieras elegir, para que nadie, ni siquiera alguien a quien amas, pudiera controlarte a través de las finanzas o las posesiones». Tomó un sorbo de té y continuó. «Cuando murió tu madre, me di cuenta de lo frágil que puede ser la vida, y de lo importante que es enseñarte a protegerte a ti misma y tus intereses, no solo físicamente, sino también desde el punto de vista legal, financiero y emocional». «¿Crees que Aidan intenta controlarme?», se preguntó Noel. «No», respondió Parker. «Pero su madre sí. Y el problema es que él no siempre es capaz de enfrentarse a ella.
Pone en peligro no solo su propiedad, sino su derecho al respeto y a la autonomía en el matrimonio. Noel se quedó pensativa un momento. Su padre, como siempre, había dado en el blanco. No se trataba tanto del aspecto material de la cuestión como de los principios. El derecho a decidir por sí misma cómo disponer de sus bienes, sin presiones ni manipulaciones. ¿Qué hago, papá?, preguntó en voz baja. En primer lugar, date tiempo, respondió Parker. No tomes decisiones con ira o resentimiento. En segundo lugar, cuando estés preparado para hablar con Aidan, deja claros tus límites. No en forma de ultimátum, sino con firmeza y sin ambigüedades. Noel asintió. Los consejos de su padre siempre habían sido prácticos, basados en el sentido común y la experiencia vital. Y recuerda, añadió Parker, que, pase lo que pase, siempre tendrás un hogar y apoyo. Nunca estás sola. Los 2 días siguientes transcurrieron en una tranquila rutina. Noel trabajaba a distancia, ocupándose de las cosas que requerían su atención, independientemente de sus problemas personales. Parker se iba a trabajar al hotel por la mañana temprano y volvía por la tarde, sin molestar a su hija con preguntas, pero siempre dispuesto a escucharla si quería hablar. Aidan llamó varias veces, pero Noel se limitó a conversaciones cortas, diciendo que aún no estaba preparada para una conversación seria. Podía ver que su marido estaba sufriendo, pero su propio dolor y decepción aún estaban demasiado frescos. Al tercer día, mientras Noel trabajaba con su portátil en el salón, sonó el timbre. No esperaba visitas y su padre estaba trabajando. Cuando Noel abrió la puerta, se sorprendió al encontrar en el umbral a Lizzie, la hermana pequeña de Aidan. «Hola», dijo Lizzie vacilante. «¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo». Noel dudó un momento. De todos los miembros de la familia Camden, Lizzie siempre le había parecido la más apropiada y amable. «Por supuesto», dio un paso atrás, permitiendo que su cuñada entrara en el piso. «Adelante». Lizzie parecía tensa. Su rostro, habitualmente animado y enérgico, estaba serio, casi ansioso. «¿Quieres té, café?», le ofreció Noel cuando entraron en el salón. «No, gracias», sacudió Lizzie con la cabeza, tomando asiento en el borde del sofá. «No tardaré. Solo quería disculparme personalmente por lo ocurrido en la fiesta de cumpleaños de Aidan». Noel se acomodó en la silla de enfrente y estudió el rostro de su cuñada con atención. «No tienes por qué disculparte por lo de tu madre, Lizzie», dijo en voz baja. «Lo sé», asintió Lizzie, «pero me avergüenza que ninguna de nosotras la detuviéramos cuando empezó ese horrible espectáculo de exigir tu ático». Guardó silencio un momento y luego añadió en voz más baja. «Aunque para ser sinceros, a ninguno de nosotros nos sorprendió. Mamá siempre ha hecho eso». «¿Hacer qué, exactamente?», preguntó Noel, aunque ya había adivinado la respuesta. Lizzie respiró hondo, como si estuviera a punto de zambullirse en agua fría. «Intentar apropiarse de lo ajeno», dijo sin rodeos, «sobre todo lo que pertenece a sus hijos o a sus cónyuges. Cree que tiene todo el derecho a hacerlo». Noel asintió, recordando todas las veces que Shirley se había interesado malsanamente por sus cosas. «Cuando a mi marido Tom le ascendieron y le dieron la paga extra», continuó Lizzie, «mamá sugirió inmediatamente que invirtiéramos el dinero en renovar su cocina. Dijo que era capital familiar y que debía utilizarse en beneficio de toda la familia». «¿Y qué hiciste tú?», preguntó Noel. «Me negué, por supuesto», sonrió Lizzie. «Y tuviste un mes de actitudes frías y agresiones pasivas. Mamá era una maestra jugando con la culpa. Se revolvió nerviosa con el dobladillo de la blusa, sin duda pensando en algo importante. Pero la historia de tu ático es un nuevo nivel, incluso para ella», dijo finalmente Lizzie. «Normalmente se limitaba a cosas menores o al dinero, exigir un piso entero, e incluso más públicamente». «¿Por qué creía que iba a funcionar?», preguntó Noel. Lizzie se revolvió incómoda en el sofá. «Porque siempre funcionaba con Aidan», admitió en voz baja. «Siempre había sido su favorito y siempre cedía a sus exigencias. Probablemente pensaba que podía presionarlo y él la convencería». Esta información no fue una completa sorpresa para Noel, pero oír la confirmación de la hermana de Aidan seguía siendo doloroso. «¿Sabes lo que hizo cuando Aidan abrió por primera vez su restaurante?», continuó Lizzie. «Le convenció de que
La familia debe apoyarse mutuamente, y consiguió que Vincent aceptara el puesto de gerente, a pesar de que todo el mundo sabía que era un irresponsable y que no era apto para el puesto. Yo no lo sabía, admitió Noel. Claro que no, asintió Lizzie. Aidan nunca habla de esas cosas. Prefiere fingir que todo va bien y ceder sin más para evitar conflictos. Se quedó callada un momento y luego añadió, pero debes saber que te quiere de verdad, y ahora mismo está desesperado. Tiene miedo de perderte por culpa de su estupidez. Noel se apartó de la ventana y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Yo también le quiero, dijo en voz baja, pero no puedo fingir que no ha ocurrido. Traicionó mi confianza. Lo entiendo, asintió Lizzie, y no te estoy pidiendo que olvides y perdones. Solo, dale la oportunidad de demostrar que puede cambiar, que puede aprender a enfrentarse a su madre y proteger a tu familia. Noel se preguntó, ¿podría darle a Aidan esa oportunidad? ¿Y qué debía exigirle como prueba de su lealtad? Su conversación se vio interrumpida por el ruido de un coche que se acercaba. Noel miró por la ventanilla y vio el coche familiar de Aidan. Parece que ha llegado tu hermano, le informó a Lizzie. Oh, Lizzie puso cara de sorpresa. No le he dicho que venía a verte. Yo tampoco. Noel sintió que el corazón le latía más deprisa. Un momento después sonó el timbre. Cuando Noel la abrió, Aidan estaba de pie frente a ella, desplomado, con los ojos enrojecidos por el sueño, pero decidido. Hola, dijo en voz baja. ¿Puedo pasar? Estoy dispuesto a esperar lo que haga falta hasta que estés listo para hablar. Noel dio un paso atrás en silencio, dejando entrar a su marido en el piso. Al ver a su hermana, Aidan se quedó helado de sorpresa. «Lizzie, ¿qué haces aquí?» «Lo mismo que tú, supongo», respondió Lizzie, levantándose del sofá. «Intentando salvar tu matrimonio de las manipulaciones de mamá». Aidan miró de su hermana a su mujer, claramente inseguro de cómo reaccionar ante aquella situación inesperada. «Será mejor que me vaya», dijo Lizzie, recogiendo su bolso. «Tenéis que hablar». Se acercó a Noel y la abrazó de repente. «Recuerda lo que te dije», susurró. «Él te quiere, y creo que puede cambiar». Cuando la puerta se cerró tras Lizzie, Aidan y Noel estaban solos en el salón, mirándose con una incomodidad poco común en personas que llevaban 3 años juntas. «¿De qué estabais hablando?», preguntó Aidan por fin. «De tu madre», respondió Noel con sinceridad. «De su costumbre de malversar fondos y de cómo suele ceder a sus exigencias». Aidan bajó la cabeza, sin intentar negarlo. «He sido un cobarde», dijo en voz baja. «Toda la vida. Era más fácil acceder que plantarle cara». «Pero yo no soy tu madre, Aidan», dijo Noel en voz baja. «Soy tu mujer, y merezco que me trates mejor». Aidan levantó la vista y Noel vio lágrimas en sus ojos. «Lo sé», susurró. «Y quiero cambiar. Quiero ser el hombre que te mereces. Un marido que protege a su mujer y su hogar». Noel respiró hondo. Seguía amando a ese hombre, a pesar del dolor y la decepción. Pero el amor no era suficiente. Necesitaban recuperar la confianza y el respeto. «No te voy a mentir, Aidan», dijo acomodándose en la silla y haciéndole un gesto para que se sentara frente a ella. «Sigo muy enfadada y decepcionada. Conocías los planes de tu madre y no me avisaste. Me has puesto en una situación humillante que podrías haber evitado». «Lo sé», asintió Aidan, hundiéndose en el sofá. «Y me arrepentiré el resto de mi vida». «No se trata de arrepentirse», dijo Noel negando con la cabeza. «Es que necesito todo tu apoyo incondicional. Necesito saber que estás de mi lado, que tu primera lealtad es hacia mí, no hacia tu madre». Aidan se enderezó, con el rostro serio y decidido. «Estoy de tu parte, Noel», dijo con firmeza. «Siempre lo he estado y siempre lo estaré. Solo que no siempre he sido capaz de demostrarlo». «Las palabras no bastan», objetó Noel. «Necesito acción. Necesito ver que estás dispuesto a establecer límites claros con tu madre, que protegerás nuestro matrimonio y nuestro hogar de su intromisión». «Estoy dispuesto», contestó Aidan sin vacilar. «Ya he empezado. Ayer llamé a mamá y le dije que su comportamiento era inaceptable y que, si no se disculpaba contigo y cambiaba de actitud, cortaríamos toda comunicación con ella». Noel no pudo ocultar su sorpresa. Era un movimiento decisivo por parte de Aidan, sobre todo teniendo en cuenta su habitual comportamiento complaciente con su madre.
¿Y cómo había reaccionado ella? Primero se enfadó, luego lloró y después intentó dar lástima. Sonrió Aidan con amargura. Un patrón clásico. Pero no cedí. Dijo que mi decisión era definitiva. Dio un paso adelante, mirando a Noel directamente a los ojos. Quiero que vuelvas a casa, dijo en voz baja pero con firmeza. Pero entiendo que no estés preparada. Esperaré el tiempo que haga falta. Y demostraré con hechos, no con palabras, que soy digno de tu confianza. Noel guardó silencio, meditando sus palabras. Una parte de ella quería creer que Aidan podía cambiar de verdad, que por fin había encontrado la fuerza para enfrentarse a su madre. Pero otra parte seguía recelosa, temiendo que las cosas volvieran a ser como antes, en cuanto se calmara la urgencia de la situación. Necesito garantías, Aidan, dijo finalmente. Pruebas concretas y cuantificables de que te tomas en serio lo de proteger nuestro matrimonio y nuestras fronteras. Cualquier cosa, respondió él sin vacilar. Dime tus condiciones, se preguntó Noel. ¿Qué la convencería de la seriedad de su marido? En primer lugar, tu madre debe pedirme disculpas sinceras, comenzó. No una formal, no bajo presión, sino una de verdad. Debe admitir que se equivocó al exigir mi ático. Aidan asintió, aunque por la expresión de su cara estaba claro que dudaba que Shirley pudiera disculparse sinceramente. En segundo lugar, tenemos que establecer límites claros con tu familia. Nada de visitas no programadas, nada de exigencias, nada de intentos de controlar nuestras vidas. Estoy de acuerdo, volvió a asentir Aidan. Y en tercer lugar, continuó Noel, quiero que tengas algunas sesiones con un consejero familiar. No porque piense que estás enfermo o defectuoso, sino porque creo que necesitas ayuda para resolver la relación con tu madre y aprender a poner límites sanos. Aidan dudó solo un instante. De acuerdo, aceptó. Concertaré una cita mañana. Noel escrutó el rostro de su marido, buscando signos de incertidumbre o falsedad. Lo único que vio fue determinación y auténtico amor. Te quiero, Noel, dijo Aidan en voz baja, y haré lo que sea para volver a ganarme tu confianza. El ático estaba tranquilo y ordenado. Aidan había intentado crear una atmósfera de calma y comodidad antes de regresar. Flores frescas en jarrones, su difusor favorito encendido en el salón y ni rastro del caos que había dejado la desafortunada fiesta de cumpleaños. Había pasado una semana desde que Noel se había mudado temporalmente con su padre. 7 días de deliberaciones, conversaciones con Parker, llamadas de Aidan y una visita crucial en la que había llegado con la firme intención de traer a su mujer a casa. Ahora de pie en medio del salón, viendo a Aidan llevar su maleta al dormitorio, Noel tenía sentimientos encontrados. El alivio de volver a casa se mezclaba con la aprensión. ¿Sería capaz Aidan de cumplir las promesas que le había hecho? ¿Estaba realmente preparado para enfrentarse a su madre y proteger a su familia? He pedido tu pasta favorita a Bellinis, dijo Aidan volviendo del dormitorio. Estará aquí dentro de media hora. Noel sonrió. Aquel sencillo gesto de cariño le recordó por qué se había enamorado de aquel hombre. Su atención al detalle, su deseo de hacerla feliz, su capacidad para crear un lugar acogedor. Gracias, dijo acercándose a la ventana. Las vistas de la ciudad desde su ático siempre la tranquilizaban. ¿Qué has sabido de tu madre? Aidan la acompañó junto a la ventana, dejando cierta distancia entre ellos, la suficiente para mantener intacto el espacio personal de Noel, pero no para parecer distante. Ha quedado con nosotros mañana, respondió él. Intentó insistir en que nos reuniéramos en su casa, pero yo me mantuve inflexible. Nos reuniremos en terreno neutral, en el Riviera Café. Noel asintió, apreciando aquel pequeño acto de resistencia. En el pasado, Aidan siempre había cedido ante su madre en estos asuntos, aceptando sus condiciones sin rechistar. ¿Sigues estando seguro de que quieres hacerlo?, preguntó estudiando el rostro de su marido. ¿Darle un ultimátum? Aidan la miró sin vacilar. Estoy completamente seguro, dijo con firmeza. Ya lo he hecho por teléfono, pero quiero que lo oiga en persona, mirándome a los ojos. O se disculpa y deja de invadir nuestro hogar y nuestras vidas, o dejamos de comunicarnos. Noel oyó una determinación en su voz que no había notado antes cuando se trataba de Shirley Camden. Normalmente blando y flexible con su madre,
Aidan parecía haber encontrado una nueva fuente de fuerza. He hablado con Lizzie, continuó, alejándose de la ventana y acomodándose en el sofá. Me dijo que había venido a verte y que estabais discutiendo los hábitos. Noel se sentó a su lado, guardando un poco de distancia. Está muy preocupada por ti, comentó. Por los dos. Lizzie siempre ha sido la más cuerda de la familia, dijo Aidan con una leve sonrisa. La única que había sido capaz de liberarse de la influencia de su madre. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos y luego continuó más serio. Hablar con ella me hizo ver mi relación con mi madre de otra manera. Cómo había cedido a sus exigencias durante años, tratando de evitar conflictos. Cómo dejaba que controlara aspectos importantes de mi vida. ¿Cómo te sientes ahora?, preguntó Noel en voz baja. Rabia, respondió Aidan con sinceridad. Con mi madre por manipularme, y conmigo mismo por dejar que lo hiciera, por no haberte protegido cuando debía hacerlo. Se volvió hacia Noel y ella vio determinación en sus ojos. Pero sobre todo, siento claridad, dijo. Es como si me hubieran quitado el velo de los ojos y por fin pudiera ver la situación tal y como es. Veo que tengo que elegir un bando, el tuyo, el de nuestra familia. Noel sintió que la tensión que había estado atenazando sus hombros desde aquella infausta fiesta de cumpleaños empezaba a aflojarse. Aún no estaba preparada para confiar plenamente en Aidan, pero veía en él un sincero deseo de cambiar. ¿Sabes lo que me dijo tu padre cuando vine a pedirte que volvieras?, preguntó Aidan de repente. Noel negó con la cabeza. Dijo, un hombre que no puede proteger su hogar y a su mujer no merece ni lo uno ni lo otro. Duro pero justo. Y esas palabras no se me han ido de la cabeza desde aquel momento. Interrumpieron su conversación cuando llegó el mensajero con la cena. Durante la comida hablaron de temas neutros. El trabajo de Noel, el nuevo menú que Aidan planeaba introducir en el restaurante, las últimas noticias de la ciudad. Como si se dieran tiempo el uno al otro para acostumbrarse a su nueva vida juntos, sin precipitarse. Después de cenar, mientras estaban sentados en la terraza con copas de vino, contemplando las luces del atardecer de Leavenworth, Aidan volvió a hablar del próximo encuentro con su madre. Quiero que sepas, dijo mirando a la ciudad, que, salga como salga la reunión de mañana, estoy de tu parte. Si mamá no se disculpa, si continúa con sus intentos de controlarnos, estoy dispuesto a cortar toda comunicación con ella. ¿Seguro que puedes hacerlo?, preguntó Noel con cautela. Al fin y al cabo, es tu madre. Aidan se volvió hacia ella, con el rostro serio y decidido. Estoy seguro, dijo con firmeza, porque tú eres mi familia, mi verdadera familia, y no dejaré que nadie, ni siquiera mi propia madre, destruya lo que tenemos. Noel le cogió la mano y se la apretó. En ese momento sintió que su matrimonio aún podía salvarse. El Riviera Café estaba en el paseo marítimo, con vistas al río y al parque de la ciudad. No había demasiada gente en un día laborable. Algunos hombres de negocios reunidos, un par de turistas en la ventana, y una joven madre con su bebé en un rincón. Noel y Aidan eligieron una mesa al fondo del local, lo bastante apartada como para mantener la conversación en privado. Shirley llegaba tarde, lo que a Noel le pareció una maniobra deliberada, una forma de demostrar que controlaba la situación. ¿Nerviosa?, preguntó al ver que Aidan golpeaba la mesa con los dedos. Un poco, admitió, pero sé que estoy haciendo lo correcto. Shirley se presentó 15 minutos después de la hora acordada. Su aspecto era tan impecable como siempre. Pelo cuidadosamente peinado, ropa cara, maquillaje discreto. Solo sus labios apretados y su mirada tensa delataban su estado interior. «Queridos», dijo acercándose a la mesa, «qué hermoso día para una reunión familiar». Ni Noel ni Aidan se levantaron a saludarla, lo que sorprendió a Shirley. Dudó un momento y luego se sentó en la silla libre. «Madre», comenzó Aidan sin preámbulos, «te hemos invitado aquí para hablar de tu comportamiento en mi fiesta de cumpleaños y establecer unas normas claras para el futuro». Shirley enarcó las cejas en señal de sorpresa. «¿Reglas?», volvió a preguntar. «¿Qué clase de normas podría ponerle un hijo a su madre?». «Reglas de respeto», respondió Aidan con firmeza. «Reglas que protegerán a nuestra familia, mi familia y la familia de Noel, de tus intromisiones y manipulaciones». El rostro de Shirley cambió. La máscara de socialité se desvaneció por un momento, revelando ira y desconfianza.
No soy manipuladora, replicó ella. Solo cuido de mis hijos. Quiero que todos tengan lo mejor. A costa de otra persona, intervino Noel. A costa de mi propiedad, que me he ganado con mi propio trabajo. Shirley miró fríamente a su cuñada. Siempre has sido egoísta, Noel, dijo con mal disimulado desagrado. Siempre pensando solo en ti, en tu carrera, en tu comodidad. Nunca te has preocupado por tu familia. Ya basta, mamá, la interrumpió Aidan bruscamente. A eso me refería exactamente. Tu falta de respeto hacia mi mujer, tus constantes intentos de controlar nuestras vidas y nuestras propiedades. Respiró hondo, manteniendo la compostura. Tengo dos condiciones, continuó. Una, te disculpas con Noel por tu comportamiento en la fiesta de cumpleaños y por exigir nuestro ático. Dos, prometes respetar nuestros límites y no volver a intentar apoderarte de nuestra propiedad ni de nuestras vidas. Shirley se enderezó en la silla y su rostro adoptó una expresión ofendida. ¿Y si me niego?, preguntó, claramente incapaz de creer que su hijo pudiera obligarla a elegir. Entonces dejaremos de comunicarnos, dijo Aidan con calma. Se acabaron las llamadas, las visitas y las vacaciones familiares. Ya no formarás parte de mi vida. Shirley parecía haber recibido un puñetazo. Estaba claro que no esperaba tanta determinación por parte de su hijo, que siempre cedía a sus exigencias. No puedes hablar en serio, dijo. Soy tu madre. Te di a luz, te crié, lo sacrifiqué todo por tu bienestar. Y te lo agradezco, asintió Aidan. Pero ahora soy un hombre adulto, con mi propia familia, y mi primer deber es proteger a esa familia. Shirley desvió la mirada hacia Noel y entrecerró los ojos. Fuiste tú quien lo puso en mi contra, dijo acusadora. Siempre supe que querías destruir a nuestra familia. No, mamá, dijo Aidan con firmeza. Es una decisión totalmente mía, y la tomé después de ver por fin cómo me habías manipulado todos estos años. Cómo me hacías sentir culpable cuando no hacía lo que tú querías. Cómo utilizaste los lazos familiares para controlarme a mí y a mis hermanos. Shirley intentó objetar, pero Aidan levantó la mano, deteniéndola. No he terminado, dijo. Quiero que sepas que te quiero. Eres mi madre y nada cambiará eso. Pero no voy a dejar que controles mi vida, ni que intentes quitarme lo que me pertenece a mí o a mi mujer nunca más. Se hizo el silencio. Shirley miró a su hijo como si lo viera por primera vez. Quizá era la primera vez que no veía a un chico sumiso, sino a un hombre decidido y dispuesto a defender a su familia. ¿Qué va a hacer, mamá?, preguntó Aidan tras una pausa. ¿Disculpas y respeto por nuestros límites? ¿O el fin de la comunicación? Shirley bajó la mirada. Cuando habló, su voz era más tranquila, con una nota de derrota. ¿De verdad estás dispuesta a renunciar a tu madre?, preguntó, y Noel vio lágrimas en sus ojos. ¿De la mujer que te había dado la vida, que siempre te había querido más que a cualquiera de sus hijos? Aidan no se inmutó, aunque Noel pudo ver cómo se le tensaban los hombros. No quiero renunciar a ti, dijo. Al contrario, quiero que tengamos una relación sana y respetuosa. Pero para eso tienes que aceptar que he crecido, que tengo mi propia familia y mi propia vida, que tengo derecho a tomar mis propias decisiones. Shirley permaneció en silencio durante largo rato, con la mirada fija en la taza de café que no había tocado. Finalmente levantó la vista con una mezcla de resentimiento, ira y algo parecido al respeto. De acuerdo, dijo en voz baja. Ya, lamento mi comportamiento en tu fiesta de cumpleaños. Había sido inapropiado. Noel vio que Aidan se tensaba ligeramente. La disculpa iba dirigida a él, no a ella. Pero antes de que pudiera objetar, Shirley se volvió hacia Noel. «Y yo, te pido disculpas, Noel», dijo luchando claramente por pronunciar las palabras. «No debería haber reclamado tu ático para Vincent y Chloe. Fue un error por mi parte». Noel asintió, aceptando la disculpa, aunque sabía que no era sincera. Pero era el primer paso, el comienzo de un proceso que, con el tiempo, podría conducir a un verdadero respeto y comprensión. En cuanto al futuro, continuó Shirley, enderezándose y recuperando la compostura, yo intentaré respetar tus decisiones y tu espacio. No intentaré, mamá, la corrigió Aidan con suavidad pero con firmeza. Lo harás. No es cuestión de esfuerzo, sino de elección y respeto. Shirley apretó los labios, pero asintió.
De acuerdo, dijo. Respetaré tus decisiones y tu espacio. El resto de la reunión transcurrió en un ambiente tenso pero relativamente tranquilo. Discutieron los aspectos prácticos de la nueva relación: frecuencia de las visitas, acuerdos provisionales, respeto de los límites personales. De vez en cuando, Shirley intentaba volver a sus viejas tácticas: alusiones a los sacrificios que había hecho por los niños, referencias al deber familiar, sutiles manipulaciones. Pero Aidan, con suavidad pero con firmeza, encauzaba la conversación en una dirección constructiva. Cuando Shirley por fin se marchó, Noel y Aidan permanecieron en la mesa, mirándose con alivio y cierta sorpresa. «Has estado genial», dijo Noel, apretando la mano de su marido. Firme, pero respetuoso. No cedió a la manipulación. «Ha sido liberador», admitió Aidan, «como si me hubiera quitado un peso de encima que llevaba cargando toda la vida». Se llevó la mano a los labios y la besó suavemente. «Gracias por darme una oportunidad», dijo en voz baja. «Una oportunidad para demostrarte que puedo ser el hombre que te mereces». Noel sonrió y sintió que los últimos restos de tensión abandonaban su cuerpo. Sabía que sus problemas no estaban completamente resueltos. Shirley no iba a cambiar de la noche a la mañana, y Aidan tenía un largo camino por recorrer para liberarse por completo de las manipulaciones de su madre. Pero hoy habían dado un paso importante en la dirección correcta. «¿Te importaría que llevara a tu padre a cenar esta noche?», preguntó Aidan de repente mientras salían del café. «Quiero darle las gracias por protegernos cuando yo no podía, y por ayudarme a darme cuenta del tipo de marido que debería ser». Noel asintió, sintiendo una oleada de ternura hacia su marido. Aquel simple gesto, el deseo de mostrar gratitud a su padre, lo decía todo. De remordimiento, de deseo de aprender, de voluntad de admitir sus errores y convertirse en un hombre mejor. Por la noche, el ático se llenó de los aromas de la cocina de Aidan. Estaba preparando una cena especial: filet mignon con salsa de trufas, el plato favorito de Parker. Noel estaba ayudando, cortando verduras para la guarnición y poniendo la mesa. Sus movimientos recuperaron la coherencia que siempre les había distinguido como pareja. La capacidad de anticiparse a las acciones del otro, de trabajar en un cómodo silencio, intercambiando solo sonrisas ocasionales y ligeros toques. Parker llegó exactamente a la hora acordada, como siempre impecablemente vestido y con una botella de buen vino. Abrazó a su hija, estrechó la mano de su yerno, y Noel notó que su mirada los escrutaba a ambos, evaluando la situación. «¿Qué tal la reunión con Shirley?», preguntó mientras se sentaban a la mesa. «Mejor de lo que esperaba», respondió Noel con sinceridad, sirviendo vino en las copas. Aidan estuvo brillante, sólido, decidido, no cedió a la manipulación. «Me alegra oírlo», asintió Parker, alzando su copa en un brindis. «Por los nuevos comienzos». Bebieron, y Aidan se aclaró la garganta, claramente haciendo acopio de ingenio para algo importante. «Parker», comenzó mirando al padre de Noel directamente a los ojos. «Quería darte las gracias por proteger a nuestra familia cuando yo no lo hice, y por mostrarme con el ejemplo la clase de marido y hombre que debería aspirar a ser». Parker estudió atentamente el rostro de su yerno, y Noel vio que la expresión de recelo en sus ojos se suavizaba gradualmente, dando paso al respeto. «No hay necesidad de gratitud, Aidan», dijo al fin. «Hice lo que tenía que hacer como padre, y me alegra ver que has encontrado la fuerza para hacer lo que tienes que hacer como marido». Levantó la copa en un nuevo brindis. «Por tu futuro», dijo, «libre de la invasión y la manipulación de los demás». Bebieron y la conversación fluyó más libremente. Hablaron de trabajo, de planes de futuro, de las últimas noticias de la ciudad. Aidan habló de su decisión de ir a terapia para comprender mejor la relación con su madre y aprender a establecer límites sanos. Parker asintió con aprobación, reconociendo la seriedad de las intenciones de su yerno. Casi al final de la velada, mientras pasaban al postre, Parker sacó a colación un tema que claramente le había estado molestando durante mucho tiempo. «Noel», dijo mirando a su hija, «¿recuerdas lo que siempre te he dicho sobre la independencia económica?». Noel sonrió, adivinando ya a qué se refería. «Por supuesto, papá», asintió. «Ten siempre tu dinero y tu nombre en las escrituras de propiedad». «Exacto», Parker se volvió hacia Aidan. «No te lo tomes como algo personal, hijo.
No se trata de desconfiar de ti. Se trata de asegurarme de que mi hija siempre tenga elección y control sobre su vida. Aidan asintió pensativo. Lo entiendo, dijo. Y estoy completamente de acuerdo. Además, miró a Noel, creo que deberíamos reconsiderar los aspectos económicos de nuestro matrimonio. Quizá deberíamos dividir nuestros bienes personales y comunes con más claridad para evitar situaciones similares en el futuro. Noel no pudo ocultar su sorpresa. Aidan nunca había sacado el tema de la planificación financiera por iniciativa propia. Quiero que te sientas segura, explicó al notar su reacción. Quiero que sepas que lo que es tuyo siempre lo será. Ningún vínculo familiar te da derecho a tu propiedad. Parker asintió con aprobación, y Noel vio en sus ojos algo que no había notado en mucho tiempo. Un respeto genuino por la elección de su hija, por el hombre que había elegido como compañero de vida. Cuando Parker se marchó, abrazó a su hija con fuerza, y luego, para sorpresa de Noel, abrazó a Aidan con la misma fuerza. «Cuídala», dijo en voz baja, pero Noel lo oyó. «Es lo más valioso que tengo». «Te lo prometo», respondió Aidan en voz igual de baja. «Con toda mi vida». Al quedarse solos, Noel y Aidan salieron a la terraza con copas de vino. El Leavenworth se extendía ante ellos, brillando con miles de luces. Noel recordó la primera vez que había visto estas vistas hacía 5 años, cuando estaba pensando en comprar un ático. ¿Cómo sintió que este lugar se convertiría en su hogar, su fortaleza? «¿En qué estás pensando?», le preguntó Aidan, pasándole el brazo por los hombros. «En lo importante que es tener un lugar propio», respondió Noel, «y en la gente que respeta tu derecho a ese lugar». Aidan asintió, comprendiendo la implicación tácita. «Te prometo que nunca volveré a cuestionar tu derecho a la propiedad o al respeto», dijo, «y no dejaré que nadie más lo haga». Noel se volvió hacia él y miró el rostro de su marido. Vio en él una sincera determinación, remordimiento por los errores del pasado y el deseo de ser un hombre mejor. «Te creo», dijo en voz baja. Y era cierto. A pesar de todo el dolor y la decepción de los últimos días, a pesar de la traición y las dudas, ella creía que Aidan había cambiado de verdad, que por fin había tomado una decisión, elegirla a ella, a su familia, su futuro juntos. Y el ático que había provocado el conflicto seguía siendo su hogar, un lugar donde podían ser ellos mismos, donde se respetaban sus derechos y sus límites, donde podían construir una vida según sus propias reglas, no según las expectativas de los demás.